I ara us presento doncs, el nostre company i amic, Joan Ramon García Bernabeu. És d'Alacant, del poble d'Onil, i ell és bomber en actiu, que ara s'hi dedica, i fa uns 2 anys que es va interessar pel tema de llei natural. Va investigar i ja va començar a fer conferències i anar-ho exposant. I fa un any doncs, es va constituir el que se'n diu Acadèmia Soberana, que és l'acadèmia que formaria doncs aquí ho teniu i esperem que us agradi el que ell exposarà avui. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias a todos. Si no os importa, hablaré castellano, porque como luego lo voy a subir al canal, pues para que lo pueda entender todo el mundo, porque hay gente de Latinoamérica también y de toda España. Vale, en primer lugar, pues daros las gracias a todos, especialmente pues a Isabel y a Damián, que creo que han sido un poco los organizadores de esto, por lo menos con los que he estado tratando. Y nada, pues no me esperaba que hubiera el lleno completo de la sala. Eso está muy bien. Eso quiere decir que hay mucho interés por este tema, y la verdad es que en los tiempos que corren pues es normal que haya interés por este tema, ¿no? De cómo defender nuestros derechos y cómo impedir que se nos vulneren, porque es lo que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? Entonces, bueno, pues la conferencia la he titulado Nueva Perspectiva, o sea, ver una nueva perspectiva diferente a la que tenemos actualmente bajo la ley natural, o sea, desde la ley natural, desde esa perspectiva. Entonces, lo primero que os quiero decir es que tenemos que aprender a diferenciar lo que son creencias de verdades, porque hay mucha gente que cree en algo, independientemente, ya sea religión o temas sociales, y a lo mejor puede ser verdad o a lo mejor no, ¿vale? Aquí no se va a discutir que una cosa sea verdad o no se va a entrar en detalle en ningún asunto, pero solamente el conocimiento verdadero de las cosas nos va a dar lo que son las verdades. Si no tenemos un conocimiento y simplemente nos fiamos de lo que nos ha dicho fulanito o lo que nos ha dicho la tele o lo que hemos leído en un periódico y lo damos como verdad, probablemente sea una creencia. Y es importante separar los dos conceptos. Aquí en esta conferencia lo que voy a intentar es dar un repaso muy ligero, muy superficial de las cosas. Alguna vez entraré un poquito más en profundidad en alguna cosa, pero simplemente lo que intento es que luego investiguéis por vuestra cuenta, porque si me creéis a pie juntillas lo que yo diga, pues volverá a ser una creencia de alguien que os ha dado una conferencia y creéis ciegamente en él, y no pretendo eso. Pretendo que lo que os digo, luego lo podréis volver a ver en YouTube o tomando notas, como veo algunos compañeros que lo están haciendo, pues luego investiguéis más por vuestra cuenta, porque es donde descubriréis vuestra verdad. Y uno de los objetivos que pretendo es que descubráis esto, quiénes sois de verdad, porque muchas veces se nos ha hecho creer, tú no vales para eso, tú eso no. Bueno, a mí me decía gente que no me preparara para bombero porque eso era muy difícil, ¿vale? Y yo dije, ¿pero por qué? ¿Por qué yo no puedo conseguir ser bombero si yo quiero ser bombero? Y bueno, me costó 6 años, hay gente que le ha costado menos, pero hay gente que le ha costado más. Todo depende de muchos factores, ¿no? Yo, por suerte, pues era una persona que practicaba deporte y, bueno, pues para mí fue fácil pasar las pruebas físicas. Pero en este asunto lo que quiero es que descubramos a la fiera que llevamos dentro. Y cuando hablo de fiera no hablo para que nos comamos a nadie en la calle, sino para impedir que se nos coman, ¿no? O sea, como decía antes, entras a una iglesia, todo es muy grande, te hacen sentirte pequeño. Te han educado a que tienes que pedir permiso para todo, etcétera, etcétera. Entonces ya está bien, ¿no? Creo que tenemos que sacar a ese león o esa leona que tenemos dentro y decir, aquí soy el rey. El rey siempre respetando a los demás, por supuesto. Una de mis normas, vamos a decirlo así, es haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Y no hagas a los demás lo que no quieras que te hagan a ti. Si todo el mundo hiciera eso, probablemente la mayoría de los problemas del mundo desaparecerían. Entonces, ¿qué es la ley natural? Pues para entender lo que es la ley natural, yo siempre la comparo con la ley positiva. Derecho natural, derecho positivo, ¿eh? O sea, estamos hablando de lo mismo. Entonces, la ley natural es la fuente de todo.
porque la naturaleza es la que nos ha dado una serie de leyes y lo que se hace en el derecho positivo o en la ley positiva son normas, lo que pasa es que las llaman como ley. Yo os invito a que busquéis en el diccionario jurídico lo que significa la palabra ley. Veréis que dice norma aprobada en las Cortes que se le da el nombre de ley, o sea, aprobada con ese nombre. Pero ellos mismos reconocen que no es una ley. Una ley es algo inmutable. Inmutable, y solamente hay leyes en la naturaleza. O sea, si se junta un macho y una hembra, sea de la especie que sea, lo más probable es que salga un bebé de ahí, sea el tipo de especie que sea. Si sale el sol, sabemos seguro que se va a poner luego a la noche y al día siguiente volverá a salir. Si no lo vemos será porque está nublado. O sea, esos son leyes inmutables. Lo que hace la ley positiva es crear normas que hoy es legal una cosa y mañana no lo es. O sea, por ejemplo, hoy es legal abortar, el año pasado no lo era. Antes era legal matar, hoy no lo es. Y así un montón de cosas. Por lo tanto, no se pueden considerar leyes. Y como os decía, en el español jurídico lo pone en el diccionario. Norma aprobada por las Cortes Generales que se le da ese nombre. O sea, se le da el nombre de ley, pero no es una ley. Entonces, ¿quiénes somos ante esa ley? ¿Quiénes somos? Pues para la ley, para el derecho positivo, lo único que les importa es nuestro DNI. Por eso siempre la policía lo primero que hace es pedirte el DNI. Cuando vas a un juicio, lo mismo. ¿Quién es usted? Su DNI, en la citación, en cualquier documento, sea de lo que sea, que tenga que ver una institución del Estado, siempre estará el DNI por en medio, porque es lo que somos para ellos, el DNI. Sin el DNI, ellos no pueden hacernos nada, porque ellos no tienen jurisdicción sobre los seres vivos, solamente sobre las ficciones legales, que luego veremos lo que es la ficción legal. ¿Quién creó el DNI? Mucha gente dice, mi DNI, como si fuera nuestro. El DNI lo crea el Estado. Por lo tanto, por derechos de autor, el propietario del DNI es el Estado. Entonces nos lo da, porque como es algo que ha creado él y lo ha hecho en plan como si fuera una corporación, de hecho está considerado una corporación, un fideicomiso, en lo que es el DNI, entonces él a través de ese DNI hace que con nuestro trabajo nos va sacando el dinero a través de tasas, impuestos, el IRPF, multas, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego veremos por qué. ¿Vale? Entonces, como el autor ha sido el Estado, es propiedad del Estado. Entonces, hay gente que le llama ficción jurídica, ficción legal, hombre de paja, seguramente lo habréis escuchado también, ¿vale? Todo esto viene del inglés, ¿no? Entonces, ¿qué es realmente? Siempre se nos ha educado, en vez de llamarnos como seres vivos o seres humanos, siempre dice, oye, ¿cuántas personas habían allí? En vez de decir, oye, ¿cuántos hombres y cuántas mujeres? O ¿cuántos seres humanos habían en la sala? No, van a decir, ¿cuántas personas? Y creo que aquí todos sabemos que la palabra persona viene del griego, que es máscara, que es lo que se ponían los actores para representar un acto de ficción, una obra de teatro o lo que fuera. Entonces, realmente es un personaje, de ahí viene lo de persona. Y entonces, cuando te citan en un juzgado, no te dicen, oye, fulanito, ven mañana que vamos a conversar. No, te dicen, persónese. Porque lo que quieren es que vaya la persona. Lo que pasa es que como nos identificamos con el DNI, pues vamos y encima le decimos que somos esa persona. Os digo todo esto para que luego investiguéis y le deis vueltas a la cabeza. ¿Y en qué situación nos deja esto cada vez que nos identificamos con el DNI? Pues si el DNI es propiedad del Estado y tú te identificas con el Estado, ¿qué significa identificar? Según la RAE, hacer que dos o más cosas en realidad distintas aparezcan y se traten como si de una sola se tratara. Si nos identificamos con el DNI, estamos diciendo que somos el DNI. Si el DNI es del Estado, es propiedad del Estado, estamos diciendo que somos una propiedad del Estado. Por eso el Estado puede hacer con nosotros lo que le plazca. Cobrarnos impuestos, tasas, ponernos multas. Luego dice, no, usted haga una reclamación. Ya, pero luego, aunque tengas la razón, a veces te la dan y a veces no. Todo depende del funcionario que pilles. No quiero decir con esto que los funcionarios sean malos. Hay funcionarios mejores y peores, igual que hay empresarios mejores y peores y trabajadores mejores y peores. ¿Vale? Entonces, claro,
le estamos dando la autoridad, se la estamos dando nosotros, porque realmente una autoridad, ¿por qué tiene la autoridad? Solamente hay dos motivos, o porque se la das tú, o porque él la utiliza, o sea, te la impone por la fuerza. Entonces, si se la das tú, luego no te quejes. Si te la impone por la fuerza, eso es una dictadura o una tiranía. No hay más. ¿Vale? Por eso, cuando vamos a un juicio, pues necesitamos un abogado y un procurador. Porque no podemos hablar en el juicio cuando nos plazca, ni decir lo que nos plazca. Tienes que responder solamente a las preguntas que te hagan y cuando te las hagan. Entonces, no sé si habéis visto las películas de los juicios, las películas americanas, donde cuando el testigo se sitúa en una especie de celda que hay allí, eso técnicamente se llama la caja. En los juzgados modernos ya ni siquiera ponen esa caja, pero en los de antes, cuando se creó todo esto, la caja era el único sitio donde se nos reconocía como seres vivos. Cuando sales de la caja ya es una ficción jurídica, ya no se te reconoce como ser vivo, por eso no puedes hablar. Entonces, cuando llega una ley, llámese Declaración Universal de Derechos Humanos, Constitución, Código Civil o el que sea, cualquier ley, esa norma que la aprueban con ese nombre, pero que no es una ley, y llega y nos dice, no, es que tú tienes derecho a comer hoy, porque mañana a lo mejor te digo, no, ahora te quito el derecho a comer, o a salir a la calle, o a conducir, ahora te quito el permiso de conducir. ¿Eso es un derecho? Un derecho debería ser, yo puedo salir a la calle siempre que quiera, o a comer siempre que tenga hambre. Entonces, si hoy me lo dan y mañana me lo quitan, o a ti te dan el derecho, cual que sea, y a ti no, ¿eso es un derecho? ¿O es un privilegio? Entonces tenemos que aprender a diferenciar las palabras, porque bajo el tema neurolingüístico han manipulado todo el lenguaje para que creamos lo que ellos quieren que crean. O sea, lo que ellos quieren que creamos. Perdón, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar diferenciar eso, la diferencia entre un derecho y un privilegio. Y todo esto viene desde el momento del nacimiento. Porque, ¿qué pensáis cuando escucháis la palabra nacimiento? Pues aparte del Belén y el Cagarner, ¿no? Típico de aquí, pues siempre nos viene a la mente, pues no sé, pues el bebé saliendo de la madre y todos felices, contentos, sobre todo si viene bien, pues el niño llorando, todas esas escenas, ¿no? Es lo que nos viene a la mente. Pero fijaros lo que significa para el estudio jurídico, o sea, en el diccionario jurídico, que es lo que va a entender un juez, ¿vale? Significa hecho jurídico determinante de la adquisición de la personalidad jurídica. ¿Habéis escuchado la palabra bebé, llanto, felicidad? Por ningún lado. O sea, para ellos el hecho de haber nacido es un hecho jurídico, es un hecho que determina la personalidad jurídica. ¿Y qué es la personalidad jurídica? Esa persona, ese DNI, que supuestamente nos da la capacidad para hacer cosas. Ahora luego lo veremos. Este es el momento en que después de nacer, pues los padres inocentemente pues vamos al registro civil. Bueno, esto es cuando hacen el legajo. Normalmente el legajo aquí en España se hace en el hospital y luego te lo dan los médicos, lo firman allí como que ha nacido, que pesaba tanto, que estaba, si tenía alguna deformidad o estaba perfecto, lo ponen todo eso. Y esa es la única prueba que tendríamos de que un bebé ha sido alumbrado, que es la palabra correcta, alumbramiento, sale a la luz. Y además todo el mundo la conocemos, esa palabra. Entonces, esa única prueba que es la real que tenemos de que un bebé ha sido alumbrado y que es un ser vivo, llegamos al registro y se la damos. Al registro, ¿se la damos a quién? Al Estado. ¿Qué estamos haciendo para ellos, bajo su ley? ¿Qué estamos haciendo? Regalándole el niño al Estado. Por eso nosotros lo tenemos en custodia, pero además no lo dicen. Tienes la potestad de cuidar al niño. En ningún momento se te reconoce que sea tuyo, porque se lo has regalado al Estado. Y ya lo dijo la ministra Celaá, y si no lo buscáis.
ministra Celaá diciendo que los niños no son de los padres. No se pensarán los padres que los niños son suyos. Oye, pues si son tuyos, quédatelos todos y aguántalos cuando lloren, les das de comer y les limpias el pañal. No, no, eso lo tenemos que hacer nosotros. Pero luego, como ellos consideren que no los estás cuidando correctamente, pues cuidar correctamente a lo mejor es permitirles que vayan descalzos por ahí por el bancal para que absorban la energía de la tierra. Pues te lo pueden quitar. A mí me ha llamado mucha gente diciéndome que le ha ido a la Fiscalía de Menores porque le van a quitar los niños, por distintos motivos, no voy a entrar en detalles, ¿vale? Entonces, tenemos que ser conscientes de ello, porque luego además nos obligan a inscribirlo en el registro civil. Y registro y partida de nacimiento significan darle la propiedad al Estado, porque el registro civil es inscribir algo en un registro que es del Estado y después de darle la única prueba que tenemos de que era un ser vivo, al registrarlo en un registro del Estado, ya queda patente que es de ellos. Pero además, ellos hacen una norma, que la llaman ley también, que es la norma que determina cómo se tienen que hacer las inscripciones, entre otras cosas, y nos dice que es obligación de los padres, que es obligación. Y yo me pregunto, ¿por qué alguien me tiene que obligar a mí a registrar a mi hijo en un sitio donde ni siquiera sé lo que implica eso? Entonces, pues, alguien de la academia nuestra, pues se le ocurrió decir, pues voy a enviarle, acababa de tener una niña, dice, voy a enviar una carta al registro para preguntarle qué implicación tiene el registrar al bebé, a la niña, en el registro. Y le escribió, ¿esto implica que le estoy regalando la niña al Estado? ¿Esto implica que ya dejó de ser el creador? ¿Esto implica que se ha perdido en el mar? Ahora os explicaré lo que significa esto de estar perdidos en el mar, que esto viene de la ley marítima. Entonces le hice una serie de preguntas que no le contestaron y el juez le dijo que viniera y le dijo, ese escrito que me has mandado, ¿qué significa? Y le dijo, pues lo que te acabo de preguntar, o sea, sencillamente, quiero saber qué implicación tiene el registrar a la niña. Y le dijo, mira, no te voy a contestar, y es más, te voy a decir que o registras a la niña antes del plazo o mando a la Guardia Civil a que te la quiten. Esa fue la respuesta. ¿Eso es democracia? ¿O eso es tiranía? Cada uno que lo defina como quiera, ¿vale? Pero bueno, de aquí, cuando lo registras, siempre hablan de la filiación. ¿Qué es la filiación? Esto viene del latín, vale, pues entonces la palabra filiación, como os decía, viene de afiliarse, ¿no? O sea, como que es el hijo de un padre. Pero ya veremos luego qué significa padre y qué significa hijo, ¿vale? Porque no es lo que nos pensamos. Entonces, aquí es donde voy. ¿Qué significa padre? Si vemos la definición de padre en la RAE, dice varón que ha engendrado uno o más hijos. Bueno, esto puede ser que lo veamos normal, porque se nos ha adoctrinado así. Ahora vemos lo que significa hijo, persona o animal respecto de sus padres. Parecía que me había visto otra cosa. Respecto de sus padres. Y decimos, claro, toda la vida nos han dicho mi padre, mi hijo, tal, y lo vemos normal. Pero ahora vamos a ver qué significa progenitor. Aquí sí que nos vemos que pone ser vivo que origina a otro. ¡Wow! ¿Por qué allí se hablaba de personas? Entonces es cuando entramos y decimos, vale, si asociamos que familia, que también se nos ha educado a tratarnos como la familia, ¿no? Resulta que viene del famulus romano, de la época romana, que era la familia de esclavos, independientemente de si eran familia o no. El padre era el máximo, o sea, el más adulto de esos esclavos y el hijo eran los otros. Entonces, si asociamos todo eso, entonces nos damos cuenta de que durante todo el tiempo se nos está tratando como esclavos. Cuando hablan de la familia, cuando hablan del padre y hablan de la madre. Entonces, progenitor, aquí sí que se dice ser vivo que origina a otro. Y vamos a ver qué significa descendiente. Dice ser vivo que desciende en línea directa de otro. Entonces, como también han manipulado la historia,
nos faltaría por verificar si realmente desde hace X años, no se puede saber desde cuándo, a lo mejor en vez de padre e hijos, a la gente que era libre, que se consideraba libre, a lo mejor se determinaban como progenitor y descendiente, que son palabras que también hoy en día se usan, ¿vale? Pero bueno, simplemente lo dejo para que investiguéis. Como sabéis, esto es una partida de nacimiento y entonces, bajo la ley marítima, os explico que cuando nacemos, tener en cuenta que viene del agua, el niño viene del agua, igual que los barcos, ¿vale? O sea, los barcos vienen del agua y entonces se abre la compuerta y salen las mercancías. ¿De dónde salen? Del vientre del barco. Casualmente, desde hace siglos, todos los barcos mercantes tienen nombre de mujer. Entonces, resulta que cuando sale la mercancía del barco, se hace una partida de nacimiento de las mercancías. Y esto no me lo acababa de creer hasta que un miembro de la academia, que es estibador, trabaja en el puerto de Barcelona, casualmente de aquí de Barcelona, y nos lo confirmó. Dijo, sí, yo eso lo hago todos los días. Y entonces, claro, es cuando te quedas de piedra. Dice, hostia, pues es cierto, nos tratan como mercancías. Cuando nos hacen la partida de nacimiento, somos de su propiedad. ¿Y por qué? Claro, luego lo entendí, porque yo durante mi época de bombero, pues compaginé, mi mujer tenía una empresa y yo le ayudaba a ella, y entonces yo era un poco el que hacía los contratos con los clientes extranjeros. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú envías una mercancía a otro país, sobre todo si tiene que subir a un barco o a un avión, tienes que hacer un documento que en el barco se llama Bill of Lading y si va por avión es el Airware Bill, ¿vale? Ese documento es como una partida de nacimiento, pero para entrar en el buque, no para salir. Entonces ese documento lo que hace es traspasar la propiedad de la mercancía al propietario del buque, ya sea un barco o un avión. Se le llama buque en ley marítima, ¿vale? Sea lo que sea. Entonces, ¿qué pasa? Que en ese momento tú ya no eres el propietario, es el propietario del buque. Y él puede hacer con la mercancía lo que quiera. ¿Por qué se hace esto? En principio se hizo porque, claro, cuando los barcos viajaban por el mar, pues a lo mejor venía una tempestad y había que soltar lastre. ¿Y qué? No iban a tirar a las personas, pues tiraban la mercancía, o por lo menos parte de la mercancía. Entonces, claro, luego nadie podía recriminárselo porque el propietario de esa mercancía era el propietario del buque. Pero luego eso derivó, con la ley marítima derivó en otras cosas que, claro, no sé si sabéis que cuando iban a hacer las Américas y tardaban más de 7 años, se les consideraba perdidos en el mar y entonces ya los bienes que tenía aquí en España, bueno, España o Francia, depende del país donde hubiera salido, pues se lo quedaba al Estado. A raíz de ahí es cuando se inventaron los fideicomisos para que se quedara alguien a cargo de los bienes y no se los quedara al Estado si tardaba más de 7 años y se consideraba perdido en el mar. Os comento esto porque antes cuando os he dicho que los niños, si no reclaman su libertad antes de los 7 años, se les considera perdidos en el mar y entonces pasan a ser propiedad del Estado. Y al doble de la edad, al doble de esa edad de 7 años, es cuando se les obliga a hacer el DNI. Qué cosas, ¿no? Muchas casualidades. Entonces, bueno, esto es una parte de nacimiento, que sabéis lo que es perfectamente. ¿Qué es ese DNI? Que ya es obligatorio a los 14 años, justo al doble de esos 7 que comentábamos. Pues todos tenemos uno, ¿no? Todos tenemos uno que nos lo ha impuesto el Estado y como no lo lleves, pues como te pare la policía, pues quién sabe, depende de quién te pille. Pero hay una cosa que está puesta en el DNI pero no la vemos. No sé si alguien se da cuenta del detalle, que es esto que pone aquí, espécimen. Esto solo se ve con una luz especial. Qué casualidad. La única cosa que determina cómo nos trata el Estado es la única que está oculta en el DNI. Esto es una captura de pantalla de el DNI, podéis entrar todos en la Policía Nacional, en la página web de la Policía Nacional y veréis esa foto. O sea, eso de espécimen no lo he puesto yo, está ahí,
¿vale? Entonces, ¿qué significa espécimen? Muestra, modelo, ejemplar, para que vayáis atando cabos. Luego, otro detalle que me llamó la atención es que los DNIs de ahora solo les falta que viajen a la Luna, porque tienen una tecnología, tienen ahí que si el chip, que si el parche holográfico, que si tinta óptica, que si, bueno, un montón de cosas. Pero la foto está en blanco y negro. Y yo me pregunto, ¿no podían haber hecho la foto en color? O sea, tanta tecnología y resulta que nos hacen una foto en blanco y negro. Claro, yo cogí el DNI y dije, hostia, yo pensaba que era en color. Efectivamente, era en blanco y negro. Y digo, ¿por qué? Entonces te das cuenta de que si nos están tratando como mercancía o como esclavos, todo eso siempre se asocia a algo no vivo o no digno, ¿vale? Entonces, si se nos considera como no vivos, entonces entendemos por qué se pone en la foto como si fuera una esquela, ¿vale? Y también podemos entender por qué cuando se nos considera no vivos en un juzgado, que no se nos permite hablar porque los muertos no hablan, pues a lo mejor por eso van de negro, todos allí. Los abogados, los jueces, el magistrado. Y claro, ¿qué hace falta para hablar con un muerto? Vamos a decirlo así, hacer magia, ¿no? Para hablar con un muerto, esto que os voy a decir es un poco... A ver, no está verificado, pero lo digo para que lo penséis, ¿no? Entonces, alguien me decía, dice, para hablar con un muerto hace falta hacer magia en un estrado y probablemente por eso se les llame magistrados, ¿no? Pero bueno, es un poco de coña, pero a lo mejor es cierto, quién sabe, ¿eh? Entonces, ¿qué es ese DNI? Técnicamente se llama ficción jurídica. ¿Y qué es una ficción jurídica? Dice, se denomina ficción jurídica al procedimiento de la técnica mediante el cual, por ley, se toma por verdadero algo que no existe. O sea, algo que es ficción, ellos sacan esa norma que la aprueban en las Cortes con el nombre de ley y ya es una realidad. ¿Pero es una realidad? No, es una realidad jurídica. Porque con ello fundamentan un derecho y entonces se conforma una realidad jurídica, o sea, una realidad dentro de su jurisdicción. Fuera de su jurisdicción no es absolutamente nada. ¿Esto qué quiere decir? Que ha habido gente, bueno, en Estados Unidos ya llevan mucho tiempo con el tema de la soberanía, en Inglaterra también, en Italia también llevan unos 10 años, pero aquí en España ya ha habido gente que delante de un juez no se ha identificado con el DNI, no, como se suele decir, no ha bajado del burro, y el juez lo ha tenido que soltar. A ver, con esto no os quiero decir que ahora vayáis haciendo por ahí, o sea, no es un llamamiento a que hagáis lo que os dé la gana para luego vacilarle al juez, no estoy hablando de esto. Estoy hablando que a veces se ha detenido a gente por chorradas, ¿vale? Y entonces, bueno, a ver, si tú has matado a alguien, pues lo lógico es que te hagas responsable, ¿eh? Pero si no has hecho nada realmente malo, que como hay tantas normas, ¿no? Pues a veces algunas son bastante injustas, entonces, bueno, pues que sepáis que ya hay gente aquí en España que lo ha hecho. Entonces, ¿qué es lo que hablábamos antes? El DNI también se le llama persona. ¿Y qué es una persona según el español jurídico? Pues ellos mismos lo dicen, un sujeto de derecho. O sea que está sujeto al derecho de ellos. ¿Y por qué no al derecho natural? No, tiene que ser al de ellos, al derecho positivo. Que dice, susceptible, si te portas bien, de ser titular de derechos y de contraer obligaciones. O sea, si todos tenemos nuestros derechos por el mero hecho de estar vivos, de haber nacido, el ser susceptible de ser titular significa que te los presto si te portas bien. O sea, ni siquiera eres propietario de tus derechos, eres titular. Y todos sabemos lo que significa ser titular. Ahora te saco al campo de fútbol y si no juegas bien, te saco. O sea, te vuelves a entrar al banquillo, ¿eh? Entonces, eso, sujeto de derecho. ¿Y qué es un sujeto de derecho? Pues lo mismo, una persona física, colectividad a la que se le atribuye legalmente capacidad jurídica. Vale. O sea, gracias a tener ese DNI tenemos capacidad jurídica. ¿Pero qué es la capacidad jurídica?
pues es poder interactuar dentro de la jurisdicción de ellos. Por eso cuando dicen, es que se trabaja en negro, es que eso es ilegal. Claro, es ilegal, pero ¿eso es bueno o es malo? Ser ilegal significa que no estás dentro de su legalidad, pero no quiere decir que estés haciendo nada malo. Si yo voy a tu casa, te arreglo la bombilla y tú me das 7 manzanas, por decir algo, ¿estamos haciendo daño a alguien? Pero claro, el Estado prefiere que vaya alguien que esté pagando impuestos de autónomo o de empresa y luego del trabajo que te he hecho, que también llevarse una parte. Él prefiere eso. A eso le llaman legalidad. Pues eso, estamos sujetos al derecho. ¿Y qué es ese derecho? Hemos hablado antes del derecho positivo y el derecho natural, ¿vale? ¿Qué es el derecho positivo? O sea, el derecho de ellos, la legalidad. Pues es el derecho establecido en normas jurídicas. O sea, todo lo que no está en sus normas, dentro de su jurisdicción, no se le puede llamar derecho positivo. Todo lo demás sería derecho natural, ¿vale? Pero fíjate lo que dice, por oposición al derecho natural. O sea, claramente nos dicen que el derecho de ellos, el derecho de su jurisdicción, es lo opuesto a las leyes de la naturaleza. Entonces yo ahora me pregunto, ¿eso es justo? ¿Es lícito que nos impongan justo lo contrario de lo que nos da la naturaleza? ¿De las leyes que nos da la naturaleza? Pues ahí os dejo para reflexionar más. Pero todo esto viene por el contrato social. Todos sabéis que en primero de GB lo primero que hacen es enseñarnos lo que es el contrato social. Estoy de coña, ¿eh? ¿Vale? Que veo caras de asombro diciendo... Entonces sí, es algo que nos enseñan, estoy de coña, sigo de coña, y entonces todos sabemos y hemos aceptado el contrato social, ¿vale? Bueno, pues vamos a ver qué es ese contrato social. Dice, el contrato social es un acuerdo realizado en el interior de un grupo de sus miembros, como por ejemplo el que se adquiere en un estado en relación con sus derechos y deberes y los derechos ciudadanos. Es parte de la idea de que todos los miembros del grupo están de acuerdo por voluntad propia, como nos lo explicaron en primero, dijimos todos, sí, sí, queremos el contrato social, ¿vale? Con el contrato social, en virtud de lo cual admiten la existencia de una autoridad, de unas normas morales y de unas leyes a las que se someten. ¿Os acordáis cuando reclamasteis someteros al contrato social, no? ¿Os acordáis, no? El pacto social es una hipótesis explicativa de la autoridad política y del orden social. Siéntate para no caerte, porque lo que voy a explicar ahora es más fuerte todavía, ¿vale? Es broma, ¿eh? El contrato social como teoría política explica, entre otras cosas, el origen y el propósito del Estado y de los derechos humanos. La esencia de la teoría, que la más conocida es la de Rousseau, es la siguiente. Para vivir en sociedad, los seres humanos acuerdan un contrato social implícito que les otorga ciertos derechos a cambio de abandonar la libertad que dispondrían en estado de naturaleza. No me digáis que no os acordáis cuando os levantasteis de la silla y le dijisteis al profesor, contrato social, contrato social. ¿No os acordáis de aquello? Que tenéis muy mala memoria, ¿eh? Continúo diciendo, siendo así, los derechos y los deberes de los individuos constituyen las cláusulas del contrato, en tanto que el Estado es la entidad creada para hacer cumplir ese contrato. Del mismo modo, los seres humanos pueden cambiar los términos del contrato. Jacques Rousseau, como jurista que era, pues sabía que para que un contrato sea válido, siempre tiene que haber una puerta de salida. Siempre tiene que haber una cláusula que diga, si alguien falla, yo me salgo, por decirlo de forma sencilla que todo el mundo lo entienda, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Puso los seres humanos. ¿Qué somos para el Estado? Personas o ficciones jurídicas. Por eso el clamo es para declararse como un ser vivo y entonces poder después rescindir el contrato, rescindir o cambiar las cláusulas. Pero primero tienes que convertirte, a ver, lo somos, ¿vale? Pero de cara al Estado,
hay que hacer algo para decirle, oye, que estoy vivo. Puede ser el clamo, puede ser 1000 cosas, ¿vale? Bueno, 1000 no, tampoco hay tantas, pero bueno, es lo típico que se dice, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver ciertas palabras que hay aquí que significan, para que entendamos todavía más qué es el contrato social. Y la primera que vamos a ver es la palabra someter. Porque claro, si no sabemos lo que significa someter, pues a lo mejor pensamos que es algo bueno, ¿vale? Pero fijaros lo que significa someter en la Real Academia Española. Sujetar, ya sabemos que somos un sujeto de derecho, humillar, conquistar, subyugar, pacificar a un pueblo. Ya sabemos cómo los estados pacifican a los pueblos, ¿vale? Haciéndoles callar. Entonces, pues eso significa someter. Entonces, ¿quién estaría dispuesto a someterse voluntariamente a unas normas muchas veces injustas? No digo que no hayan leyes justas, por supuesto que las hay, ¿no? Para abandonar nuestra libertad, la libertad que tendríamos si viviéramos en la naturaleza. Con esto no quiero decir que nos vayamos a vivir al monte, es que podemos vivir en sociedad, pero con leyes justas y sin tener que someternos. Simplemente decir, oye, todos acordamos cumplirlas, pero cuando haya una injusta, yo tengo derecho a decir, oye, esta ley no la cumplo por esto y por esto, porque me parece injusta. Hay gente que quiere educar a sus hijos en casa, ¿por qué no lo puede hacer? España es uno de los pocos países de Europa que no se permite el homeschooling, que no está legalizado. Menos mal que hay gente valiente y le da igual y lo hace. Porque como dijo Gandhi, cuando hay una ley injusta, lo correcto es desobedecerla. Porque si es injusta, lo que pasa es que, claro, el sentido de injusto a veces para uno puede ser una cosa y para otro otra. Con esto no estoy haciendo un llamamiento a la desobediencia civil, solo he repetido lo que dijo Gandhi. ¿Vale? ¿Qué es el Estado? En el contrato social hemos visto varias veces la palabra Estado, que es el ente encargado de hacer cumplir esas normas. Pero bueno, a ver qué dice la definición de Estado. Dice, un Estado es una organización política constituida por un conjunto de instituciones burocráticas estables a través de las cuales ejerce el monopolio de la fuerza. ¿Creéis que es correcto? O sea, yo saco una ley que la mayoría de la gente está en desacuerdo y si no se cumple, ejerzo la fuerza para que se cumpla. Todos sabemos que le llaman democracia, pero no lo es. El poder es del pueblo, es mentira. ¿Qué poder tenemos? ¿El poner una urna cada 4 años? O sea, un papelito en una urna, ¿ese es nuestro poder? ¿Darle un cheque en blanco a una serie de gente que no tienes opción de elegir a otros? Porque no, quien quiera puede presentarse, sí, es cierto. Hay 3000 partidos en España, pero ¿cuántos conocemos? ¿A que se pueden contar con estos dedos? Pues hay 3000. Pero claro, si no salen en la tele, no existes. Hay algunos que consiguen 100 votos o 1000, pero para conseguir millones de votos y tener representación en el Congreso, lo justo sería si ha habido un 40% de hombres y mujeres, empecemos a hablar con propiedad, de que no han votado, lo lógico es que hubiera un 40% de asientos en el Congreso vacíos. Entonces sí que estaría representado todo el pueblo ahí. Pero no, ellos tienen que buscar la forma de poner a sus amiguetes allí. Vamos a ver también... me he pasado, he ido al contrario, disculpad. Entonces, bajo toda esta perspectiva, seguramente os pensáis que vuestro cuerpo, vuestro coche, vuestra casa, vuestros hijos y vuestros derechos son vuestros. Seguramente lo pensaréis. Me sabe mal deciros que no. Porque ya os he dicho antes que la ministra Celaá nos lo dijo. No se pensarán los padres que los hijos son suyos. Pero es que lo mismo pasa con vuestro coche. ¿Vuestro coche a nombre de quién está? ¿Del DNI? ¿Vuestra casa a nombre de quién está? ¿Del DNI? Y todo está registrado en instituciones del Estado. Y el DNI es propiedad del Estado. ¿Os dais cuenta el juego? Trabajamos y trabajamos y trabajamos como esclavos, pagamos impuestos, multas, tasas por todo,
Y luego cuando creemos que tenemos algo, descubrimos que es del Estado. Por eso no lo puede quitar cuando quiera. Por eso pueden sacar una ley que dicen, no, ¿cómo le llaman eso? Que se lo queda al Estado, ¿cómo? Expropiación, eso, no me salía. Expropiado, como hacía Chávez, ¿no? Eso me gusta, expropiado. Lo pueden hacer, porque es de ellos ya. O sea, ni siquiera te dicen, te lo voy a robar, no, expropiar, porque ya es de ellos. Simplemente te sacan a ti ya de ahí para quedárselo. Entonces vamos a ver las diferencias, algunas diferencias también, entre lo que es el derecho público y privado, o derecho público es derecho positivo, o ley positiva, derecho privado es derecho natural o ley natural. Entonces, ¿qué regula? Pues el derecho público regula la relación entre el Estado y los particulares. Los particulares somos nosotros. Y también regula la relación entre los Estados. ¿Y qué regula el derecho privado? La relación entre particulares, o sea, entre nosotros. Eso es el derecho privado. Ahí el Estado no tiene por qué meterse. Por eso en la ley natural el Estado no pinta absolutamente nada. ¿Vale? ¿Qué relaciones hay? En el derecho público es de subordinación o sometimiento, ya lo hemos visto antes, y en el de la ley natural es de coordinación. O sea, los particulares o los individuos se coordinan para tomar decisiones. ¿Qué intereses hay? Pues en el derecho público, supuestamente el colectivo, y en el derecho natural, el individual. Individual también se puede considerar como pequeños colectivos, ¿vale? Y ¿quién elabora las normas? En el derecho público lo hace el Estado de forma unilateral. Todos sabemos lo que significa unilateral. O sea, yo, un lado, dicto y tú, el otro lado, obedeces. Unilateral. ¿Cómo se elabora una norma en el derecho privado? Por mutuo acuerdo entre las partes, en igualdad de condiciones. ¿Vale? Es lo lógico, ¿no? Lo lógico sería, pues como hacen en Suiza, por ejemplo, que hacen una propuesta de ley y la vota el pueblo. Eso es el poder del pueblo. El pueblo decide si esa ley va adelante o la tumban. No la deciden 4 en un congreso. Esos en el congreso redactan la norma, tal, y luego el pueblo decide si se vota, si se aprueba o no se aprueba. Eso sería una democracia de verdad. ¿Cuántas se han aprobado? ¿Sabes que se han presentado varios miles de ILPs? Y solo una se aprobó en España. Una en toda la historia. ¿Sabes por qué? Porque implicaba un aumento de sueldo también para ellos. La única que se aprobó. Todos sabemos que cuando, no me acuerdo, bueno, en varios casos se han hecho fotos y han salido las noticias de la gente que la propuso con cajas enteras de firmas de gente y nunca se ha aprobado ninguna, nunca. Eso es como recurre la multa, recúrrela. Si me apetece te la quito y si no me apetece da igual. Aunque lo hayas justificado y ellos no tengan ninguna justificación, si quieren no te quitan la multa y no puedes hacer nada. Tienes que irte a un contencioso y gastarte más dinero que lo que estás intentando no pagar. Y claro, al final la gente no recurre, porque dice, ¿para qué? El abogado me va a costar más que la multa. Investígalo. A lo mejor se ha aprobado otra y no me he enterado. Pero cuando lo miré hace 10 años solo se había aprobado una en toda la historia de la democracia. Y ya te digo, porque les implicaba a ellos algo que les beneficiaba también. No recuerdo ahora los detalles, pero así fue. O sea, es una herramienta que te dan para que tú digas, pero tengo esto. Pero luego que sea efectivo o no es otra historia. De todas maneras, es un buen apunte. Ahora vamos a entrar más en el derecho privado, un poquito más. Porque el derecho privado regula las relaciones entre particulares, o sea, entre personas y personas. Llamémosle personas a el concepto que tenemos, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú tienes un piso, yo quiero entrar de alquiler en tu piso, pues tú y yo decidimos el precio, las condiciones, el plazo, y el Estado no tiene por qué pintar nada ahí, ¿vale? Porque es una relación entre individuos. Luego, la relación entre particulares es de coordinación,
porque las dos partes se juntan, las dos o las tres o las cinco, se juntan y entre todos deciden en igualdad de condiciones. Oye, pues yo creo que debería estar este punto también, porque así es más justo, lo que sea, ¿vale? Pero el Estado también puede participar ahí, pero tiene que desvestirse de su autoridad. Por ejemplo, no sé, si hay algún electricista aquí, pues a lo mejor el ayuntamiento, que forma parte del Estado, puede llamarle, oye, ven y arréglame la luz, ¿vale? Tú puedes ir, pero en ese trato, él ya no es una autoridad, es un igual, porque tú le vas a hacer un servicio y él te tiene que pagar, no te puede exigir hacerlo gratuitamente, por poner un ejemplo, ¿vale? Y entonces, ¿qué pintan aquí los bancos? ¿Creéis que pintan algo? ¿Eh? El tic de todo está ahí, los bancos, esos amigos nuestros que cuando te quedas sin trabajo y no puedes pagar la hipoteca, te dicen, no te preocupes, te doy un sueldo. ¿Os ha pasado a todos, ¿a que sí? Pues bueno, esta gráfica es que me gusta mucho porque define en una sola imagen un poco cómo funciona. Los bancos prestan dinero al Estado y llega a la mitad y luego siempre les es devuelto de forma doble, ¿no?, a lo que han prestado. ¿Y por qué sucede esto? Pues lo vamos a ver con detalle ahora. Mira, esto es el presupuesto del Estado español del año pasado, ¿vale? Aquí lo ponen el último, porque claro, como hay tantos, lo normal es que te quedes a mitad y no lo acabes de ver, ¿no? Pero en el último resulta que está esto que es la deuda pública y pone aquí 31.000 millones y medio, un poquito más, es el presupuesto para pagar deuda pública. Pero está mal puesto. Tendría que poner solo intereses, porque es para pagar los intereses de la deuda pública que tiene, porque la deuda pública es impagable. Pues como os decía, la deuda pública del Estado español es aproximadamente de 1,35 billones de euros. Y como intereses pagamos casi 100 millones de euros diarios como intereses. Entonces si multiplicáis 100 millones por 365 días, casi 100, no llega, pues son los 31.675 millones de euros que paga el Estado español en intereses. O sea, no se amortiza ni un euro de capital. Con lo cual es una deuda perpetua que todos los años nos van a sacar 30, 35, porque eso irá subiendo. Porque claro, cada vez que el presidente del gobierno pide más dinero, esa deuda pública es mayor y los intereses suben. Entonces llega un momento en que cuando les reclamen ese dinero, oye, que ya ha pasado el plazo, ahí no tenemos dinero para pagar, porque claro, estamos hablando de un 30 o un 40% más que el PIB nacional sin crisis, ¿vale? Con crisis no sabría deciros el porcentaje. Entonces, llegará un momento en que dirán, bueno, pues te perdono parte de la deuda si apruebas esta ley, que por supuesto serán leyes que beneficiarán a los que gobiernan en la sombra. Porque tenemos que tener muy claro que los gobernantes que tenemos, ya sea aquí o en cualquier sitio, son puestos a dedo. O sea, en esas listas que luego votaremos son puestos a dedo y da igual que votemos a los blancos que a los negros. No sé si habéis visto el vídeo ese, buscarlo, los gatos blancos y los negros. Entonces daba igual que gobernaran los gatos blancos que los negros, porque al final era lo mismo. Y luego gobernaban los de rayas y luego los de cuadrados, pero al final siempre era lo mismo. Siempre eran gatos que se comían a los ratones, ¿vale? Entonces es tener en cuenta que es el cuarto capítulo más grande de todo el presupuesto. El primero es el de las pensiones, el segundo el de las administraciones públicas, el tercero el de carácter general, que no sabemos qué será, y el cuarto los intereses de la deuda pública, ¿vale? Esto es para que lo veamos más o menos cómo ha subido la deuda pública aquí en España. Ahora ya veis, la cifra está rondando ahí entre el 1,3 y 1,4 billones de euros, y estos son los intereses que han ido subiendo también. Entonces, cuanto más se eleva, más intereses se pagan. Entonces,
¿De dónde viene esto? ¿Dónde se terminan de involucrar los estados perdiendo la soberanía y pasando a ser propiedad, y lo digo así, propiedad de la élite financiera? Pues todo esto viene cuando en el crack del 29, bueno, pues ya sabéis que fue una crisis muy grande que afectó prácticamente a todo el mundo, y entonces los estados tuvieron que pedir más dinero a esos que tienen la potestad de fabricar dinero de la nada, ¿vale? Que me parece inconcebible, pero así es. O sea, los estados conceden la potestad de crear dinero a gente particular, gente privada, que simplemente tienen unas máquinas, aprietan el botoncito y empiezan a emitir billetes. Entonces, a principios del siglo pasado, pues había bastante interés por crear la Reserva Federal. Sabéis que habían varios congresistas que no lo veían correcto, se oponían a la creación de la Reserva Federal, y entonces bueno, pues tuvieron que inventarse un ataque de falsa bandera para eliminar a esos tres opositores, que eran tres pesos pesados, y os estoy hablando del Titanic, ¿vale? Buscar la historia del Titanic, la verdadera historia del Titanic, porque no tiene nada que ver con la película. A ver, sí que tiene que ver, era un barco que viajaba por el mar y que llevaba gente dentro, pero prácticamente el resto es una historia totalmente diferente. Entonces, cuando esta gente en la crisis del 29 les dice, vale, sí, ¿cuánto dinero necesitáis? Os doy todo lo que queráis, pero ¿qué me vas a dar a cambio? ¿Qué aval? ¿Con qué me vas a avalar? Porque ya con los otros préstamos ya me avalaste con las propiedades, me avalaste con todo lo que tenías, con tu oro, con lo que sea. Ahora no tienes nada ya para avalar. Y entonces a Roosevelt no se le ocurrió otra cosa, que dijo, no te preocupes, te daré a la gente como aval. Y dijeron, ¿y ellos van a estar de acuerdo? Dijeron, ya nos inventaremos algo. E inventaron el documento de identidad. Por eso es creación del Estado, por eso os he dicho antes que es como si fuera una empresa. O sea, técnicamente es un fideicomiso, pero para que lo entendamos es como si fuera una empresa en la que a través de esa empresa se recogen todos los impuestos para pagar esa deuda que tiene el Estado con la élite financiera. Y bueno, pues Charles Bean, que era economista en jefe, bueno, es economista en jefe y vicegobernador de política monetaria del Banco de Inglaterra, o sea, no era un cualquiera, ¿vale? Dijo que las cantidades de préstamos que otorgan los bancos dependen de su apetito por el riesgo y de cuánta habilidad tienen para sostener pérdidas contra las inversiones que hacen, ¿vale? Y luego también dijo que la mayor parte del dinero que existe hoy en el mundo es dinero electrónico, o sea, ficticio, porque aparece en la cuenta bancaria como por arte de magia. Aquí se ve que todos son magos, el magistrado y los banqueros. Y entonces ya el congresista Charles Bean, ya en 1913 lo dijo claro, dice, una consecuencia inevitable de instituir el sistema de reserva federal era que las grandes corporaciones tomarían el control de todo. Y de hecho, ellos solamente tienen que cortar el crédito para crear una crisis. Porque estamos en un sistema económico de deuda, basado en la deuda. Solamente puede crecer este sistema metiendo más deuda. Entonces, cuando ellos cortan el grifo del crédito, entonces, claro, las empresas no pueden renovar las pólizas de crédito, la gente pierde sus trabajos, no puedes pagar la hipoteca y, bueno, pues ya sabemos lo que pasa cuando dejas de pagar la hipoteca. Te quitan la casa. Entonces el banco, el pobre banco, tiene que... El pobrecito, el único remedio es quedarse con la única cosa que de verdad tiene valor, que es la casa, las propiedades. ¿Vale? Porque el dinero al final es una herramienta de intercambio. Y bueno, ¿qué hacen cuando va a venir una crisis? Pues cuando veáis los precios muy altos, saber que lo normal es que venga una crisis, ¿vale? Porque ellos lo que hacen es eso, venden las propiedades cuando los precios están elevados, crean pánico en el mercado, cortan el grifo con la excusa de ese pánico, y entonces luego cuando ya todo ha perdido el valor, cuando todo ya vuelve a estar muy barato, ellos con ese dinero que ganaron vuelven a comprarlo todo.
De hecho, ahora las mayores inmobiliarias son de los bancos. O sea, Solvia, el otro, el de la moto, o sea, son los que más propiedades tienen en venta. Así que, bueno, ahí tenéis varias de las crisis que han creado de forma artificial. Y, bueno, el propio Banco Mundial dice que el 96,5% de todas las transacciones que existen en el mundo, o sea, de todo el dinero que se mueve en el mundo, es ficción. Solamente hay un 3,5% de dinero real, en efectivo, en billete. ¿Vale? De hecho, lo que dice exactamente es que el equivalente en oro, el oro que hay en el mundo, su equivalente en dólares es aproximadamente unos 9 billones de dólares. 9. El dinero en efectivo que hay impreso es de 36, o sea, 4 veces más. Esto quiere decir que cada 3 billetes, o sea, 3 de cada 4 de los billetes que tenéis en el bolsillo, digo en el bolsillo porque estamos hablando de dinero real, tiene el mismo valor que el dinero del Monopoly. Ya los del Monopoly me tendrán que dar comisión, porque siempre pongo el ejemplo, ¿vale? Pero bueno, creo que así lo entendemos todos, ¿no? Lo que pasa es que, ¿qué es el dinero? Es una herramienta de intercambio que funciona en base a la confianza. Por eso cuando la gente dice, es que la moneda social no vale nada, porque no está respaldado por nada. Solo depende de la confianza de la gente. Digo, claro, igual que el dinero fiat. ¿Por qué tú coges un billete de 50 euros sabiendo que solamente una cuarta parte está soportado por oro? Porque sabes que luego lo vas a llevar a la gasolinera y te van a llenar el depósito del coche. O porque luego vas a ir al panadero y te vas a llevar la bolsa llena de pan. O al supermercado, o a la tienda de ropa, y te vas a llevar la ropa que querías. Si supieras, si todo el mundo supiera que solamente vale una tercera parte o una cuarta parte, a lo mejor las cosas serían diferentes. Pero bueno, os doy los datos que da el propio Banco Mundial. Ahora os voy a contar cómo funciona el sistema bancario de reserva fraccionaria. Para que entendáis en los bancos cómo dan los préstamos. Bueno, una de las formas en las que dan los préstamos. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que sacaron esta ley y lo que decía la ley era que... ¿Me aparte por qué? ¿Que tapes? Ah, vale, perdón. Es que menos mal que está un técnico ahí controlándose, ¿no? A ver, esta ley lo que decía era que para evitar que los bancos prestaran más dinero del que tenían, pues esta ley les obligaba a reservar un 10%. O sea, si había un ingreso de 1 millón de euros, pues tenían que reservar el 10% y solamente podían prestar, en este caso serían 10.000, tendrían que reservar, y solamente podrían prestar, no, 900.000, ¿no? No, 100.000, tendrían que reservar 100.000 y prestarían 900.000. Entonces, ¿qué pasa? Que luego esta misma ley decía que cada ingreso en el banco, sin especificar de qué tipo. Entonces, ¿qué pasa? Como hay leyes, que las sacaron después, que te impiden pagar más de X dinero en efectivo, ¿qué te obligan a hacer? A que todos los pagos que hagamos, o casi todos, por lo menos los pagos importantes, tengamos que hacerlos por transferencia bancaria o por cheque, que al final se ingresa en la cuenta. ¿Qué pasa? Ahora incluso nos están acostumbrando a pagar con tarjeta, con Bizum y con todo esto, porque así da el ingreso directo al banco. Entonces, ¿qué pasa cuando pagamos algo, ya sea por transferencia bancaria, por tarjeta, por Bizum, que se considera otro ingreso, aunque sea el mismo dinero? Entonces, como es otro ingreso, les permite reservar ese 10% de ese dinero que ya viene de repetido y volver a prestar el 90%. Con lo cual esto les permite crear un ciclo de más de 2.000 veces con el mismo dinero y prestar 100 veces el dinero que realmente existe. Y esto cuadra con lo que hemos hablado antes que decía el Banco Mundial, que solamente hay un 1% de dinero soportado por oro. O sea, dinero de verdad que tiene un valor. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Que decimos, entonces cuando pedimos un préstamo, ¿qué nos están dando? Pues vamos a verlo. Esto es para que os hagáis en un solo vistazo, que entendáis todo lo que os he explicado. O sea, podríamos decir que esta parte amarilla
ya sea vista con una pirámide invertida o de esta forma, esto es el oro que hay, la parte verde de aquí es el dinero impreso y la parte final, o esto, sería el dinero que circula por las cuentas bancarias. ¿Y qué es esto? ¿Qué son estos montones? Estos son palés de billetes, ¿vale? O sea, aquí en cada montón de esto, pues creo que habían 10 por 10 palés, hablo de palés, o sea, imaginaros la cantidad de dinero que se mueve sin haberlo. Para que veáis que vivimos en un mundo de ficción a todos los niveles. El otro día me decía uno, dice, ¿no será que vivimos de verdad en una película? Sin saberlo. Digo, pues quién sabe. Habría que pensarlo bien. La consecuencia de esto es que cuando cortan el grifo... Ay, perdón, me he confundido de billetes, es que aquí me salen dos. Entonces, lo que os decía, ¿qué pasa cuando nos dan un crédito? Todos pensamos que cuando vamos al banco y firmamos delante del notario, el banco coge de sus reservas X dinero, pues 100.000 euros o 1.000.000, lo que hayamos pedido, y nos lo deposita en nuestra cuenta. Pues no os lo creéis, ¿vale? Ya sabéis lo que pasó en Argentina. Alguien creó un pánico terrible, toda la gente empezó a sacar el dinero de los bancos y llegó un momento en que los bancos no tenían más dinero. ¿Por qué? Porque es que no había más. Entonces el resto decía, ¿y mi dinero dónde está? ¿Lo han robado? No, es que nunca estuvo. Es que nunca estuvo. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, pues todos sabéis lo que es un pagaré, aquí. Un pagaré es lo que normalmente hacen las empresas cuando le tienen que pagar a alguien algo y no tienen en ese momento el dinero y dicen, pues pagaré a la empresa tal o a fulano de tal tanto dinero en tal fecha. Eso es un pagaré. Y entonces el que lo cobra dice, uy, pero es que el dinero lo necesito ya. Y entonces va al banco, lo negocia con el banco y a cambio de unos intereses, el banco le pone ese importe en la cuenta. ¿Vale? Pues eso es un pagaré. Entonces esa persona o esa empresa, sin tener el dinero, ha podido tener el dinero. ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Entonces, cuando vamos a solicitar un préstamo, lo primero que nos dicen que es, firma la solicitud. Y en la solicitud, tú ya lo has hablado con el banquero y te ha dicho, ¿cuánto vas a pedir? Pues voy a pedir tanto. ¿Cómo lo quieres pagar? Pues en tantos años. Pues mira, te sale tanto de cuota, pues ponlo todo ahí. Y entonces tú realmente, ¿qué estás haciendo? Diciéndole, quiero pedir 100.000 euros, lo quiero pagar en 20 años, quiero hacer una hipoteca poniendo mi casa como aval y lo voy a pagar en tantas cuotas de tanto dinero, en tal fecha. ¿Eso qué es? Un pagaré, ¿a qué sí? ¿A qué es un pagaré? Entonces el banco, con ese pagaré, crea dinero de la nada. Y te lo pone con un apunte contable en tu cuenta. Y tú te crees que te ha puesto tu dinero. O sea, que te ha prestado el dinero. Y lo único que ha hecho ha sido hacer un apunte contable. Ya lo dijo el ex, no me acuerdo ahora qué cargo tenía, el del Banco de Inglaterra. Crean dinero de donde no había por arte de magia. Entonces, ¿quién ha creado el dinero? ¿El banco o nosotros con nuestra firma? Porque lo que vale es la firma. Es quien se compromete a pagar. Con esa promesa de pago, el banco supuestamente te da un dinero cuando realmente quien se lo has prestado ha sido tú al banco. Porque tú eres el que le has dado el pagaré. El pagaré es dinero. Técnicamente es dinero, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que un segundo antes ese dinero no existía. Y esto se ha demostrado, le entrevistaron a un director de un banco no recuerdo ahora de qué banco de Inglaterra, y él lo explicó, y dijo, en la entrevista dijo, os lo voy a demostrar. Entró en el sistema y él creó un pagaré, hizo una firma como que se comprometía a hacer un pago, metió sus datos en el sistema y apareció el dinero. Y todo eso se filmó y todo eso, claro, eso nosotros lo tenemos porque, claro, luego hay cosas que luego desaparecen de YouTube, ¿vale? Entonces, cuando veáis algo realmente interesante, os recomiendo que os lo descarguéis por si acaso lo borran.
pero no teniendo bastante con que tú le has prestado el dinero en vez de ellos a ti, y encima te cobran intereses para que se los devuelvas, sino que encima venden las hipotecas, lo que se llama la titulización. Ha habido bancos que han vendido hipotecas 16 veces. Con lo cual, imaginaros, sin prestaros nada, le tenéis que pagar dinero con intereses y encima han vendido vuestra hipoteca. Y encima sacan un seguro que si por lo que sea no lo pagas, el seguro le paga la hipoteca otra vez. ¿Por qué os creéis que anualmente todos los grandes bancos tienen docenas y docenas de miles de millones de beneficios? A pesar de tener que pagar toda la infraestructura que tienen. Y luego dicen, no, es que te tengo que cobrar intereses o te tengo que cobrar comisión de mantenimiento porque si no, no llegamos. ¿No llegamos dónde? Si las cifras siempre son entre 20.000, 30.000, 40.000 millones de beneficios los bancos anualmente. ¡Qué afán de dinero!, ¿no? Bueno, esto es lo que sucede cuando cortan el crédito. A quien le pilla debajo, pues lo aplastan. Porque es que no existe el dinero. Entonces, os he hablado antes de cómo las propiedades no estaban a vuestro nombre. Y todo esto viene porque, si os fijáis, tanto en la escritura de vuestra casa, en vuestro permiso de circulación del coche, en las facturas que os hacen, todo está en mayúsculas, ¿vale? También os he hablado de que ese documento de identidad que tiene el nombre en mayúsculas es en propiedad del Estado, ¿vale? Y entonces, todo esto, ¿cómo se nos ha hecho este engaño? ¿Cómo nos hemos creído todo esto sin darnos cuenta? ¿Es posible que hayamos estado tan tontos hasta hoy? ¿Vale? O sea, ¿cómo lo han hecho esto? Esto lo han hecho por base de adoctrinamiento. Le llaman educación, pero la palabra verdadera es adoctrinamiento. Y esto viene de la escuela prusiana militar. No sé si alguien de vosotros conoce este asunto, pero el rey Federico I de Prusia pues se dio cuenta de que era más fácil que su ejército ganara una batalla si obedecía sin cuestionar sus órdenes, o las órdenes de sus generales. Entonces, a partir de ahí se crea la escuela prusiana militar y entonces dejan de crearse guerreros para empezar a crearse soldados. Porque el guerrero se aprende a luchar y a defenderse y sabe lo que tiene que hacer en el campo de batalla. El soldado no, el soldado obedece órdenes. Y eso es lo que desarrolló este señor prusiano creando esta escuela. Entonces, no sé si habéis visto las películas estas, donde los ejércitos estos avanzan y los cañones los tienen enfrente y están pegándole cañonazos y disparándole y no se mueven ni un dedo. O sea, ellos pam, pam, pam. Y dice, pero si nos están acribillando, están cayendo como moscas. Eso es lo que desarrolló este sistema. Gente obediente que no cuestione. ¿Os suena de algo? ¿Vale? Fijaros lo que dice esto lo saqué de una página web donde hablaba de este modelo, lo podéis buscar, hay varios que hablan. Dice, de allí se originaron las escuelas gratuitas y obligatorias. Como sabéis, en los colegios ahora hay un poco más de relajación en ese aspecto, pero yo cuando iba al colegio tenías que estar en fila, y firmes, no sé qué, hasta a veces te hacían que estuvieras a una distancia como si fuera la mili. O sea, cuando el profesor te decía que te callaras tenías que callarte, te ponían el palo si te portabas mal para pegarte, o los libros que te hacían aguantar, o sea, todas esas cosas que no tienen ningún sentido en una escuela. Eso es más, podríamos decir, tiene más sentido en una escuela militar que en una escuela escolar. Por eso, como todo viene de allí, podemos entender todas estas actuaciones. Pero claro, no solamente necesitaban la escuela, también los medios de comunicación, etcétera, etcétera. Y entonces, el tema de las letras mayúsculas que os comentaba, todo esto viene de Roma, ¿vale? El jurista romano Gallo, pues ya escribió sobre este asunto, donde hablaba del capitis diminutum. No sé si alguno de vosotros
lo habéis escuchado, pero ¿qué es el capitis? ¿Vale? El capital que hay, pero viene de cabeza, ¿vale? Capitis viene de cabeza. Entonces, cuando alguien preguntaba ¿cuántas cabezas de ganado tienes? ¿Vale? Entonces, cuando habla del capitis diminutio, habla de la disminución de la capacidad, ¿vale? Y entonces lo que estamos hablando es ¿cuántas cabezas de esclavos tenías? O sea, ¿cuántos esclavos tenías? Entonces, habían tres distinciones, ¿vale? La mínima era cuando eras un individuo libre y además ciudadano de Roma. Entonces tenías la mínima disminución, ¿eh? Con lo cual tu nombre se escribía en minúsculas. Cuando tenías la media, la persona perdía la ciudadanía, pero seguía siendo libre. Y entonces escribía el nombre en minúsculas y los apellidos en mayúsculas. Y cuando tenías la disminución máxima, que era cuando ni eras libre ni ciudadano, o sea, cuando eras esclavo, todo tu nombre y tus apellidos se escribían en mayúsculas. Y eso sigue hasta hoy en día, pues gracias a este señor. ¿Vale? Estos señores tan queridos por nosotros, ¿vale? Que creó un libro, descubrió esto de los apellidos en mayúsculas y dijo, hostia, por esto me gusta. Entonces en este libro, en este grimorio, dejó plasmado que los esclavos y los muertos seguirían llevando malas mayúsculas. ¿Vale? Entonces, bueno, pues esto ha seguido hasta hoy en día, pero como esto siempre que viene detrás quiere más, pues este otro papa dijo, yo quiero dar un pasito más. Y entonces hizo un evento, invitó allí a sus amiguetes, porque en ese momento había varias disputas entre varios factores de la Iglesia, y él, como papa, juntó a sus amigos y creó lo que se llama la Unam Sanctam Ecclesiam, que es una santa iglesia, quiere decir eso, y entonces determinó que como en el diluvio solo quedó superviviente la familia de Noé, o sea, los que eran los representantes de Dios, todos los demás murieron en el diluvio, entonces ellos se autoproclaman descendientes de Noé, porque son los representantes de Dios, y los demás están muertos, siguen estando muertos. Por lo tanto, un muerto no puede tener propiedades. Y entonces, en ese acto, él determina que todas las propiedades van a ser suyas. Cuando hablamos de propiedades, hablamos de terrenos, de países y de todo. El rey de Francia protestó contra esto, es el único que protestó, pero luego hubo otro papa que al final lo consiguió. ¿Vale? De hecho, se dice que el Imperio Romano nunca desapareció, sino simplemente se convirtió. Nunca mejor dicho. Se convirtió al cristianismo, como sabemos, y el Vaticano es todavía el Imperio Romano hoy en día. Entonces, os voy a leer un párrafo, lo podéis buscar y ver el acto entero, pero este párrafo creo que es uno de los más reveladores. Dice, existen dos gobiernos, el espiritual y el temporal, y ambos pertenecen a la Iglesia. El uno está en la mano del Papa y el otro en la mano de los reyes, pero los reyes no pueden hacer uso de él más que por la Iglesia, según la orden y con el permiso del Papa. Sabéis que para coronar a un nuevo rey tenía que ir o el Papa, o un cardenal, o un obispo, dependiendo de la categoría del rey. Si el poder temporal se tuerce, debe ser enderezado por el poder espiritual. Así pues, decimos y pronunciamos que es de absoluta necesidad para salvarse que toda criatura humana esté sometida al pontífice romano. Creo que no hace falta que os cuente más, porque el resto ya lo sabéis. Pero bueno, este quiso ir un poquito más para allá. Dice, a ver, si todos los humanos están muertos y ya tenemos todas las posesiones, ¿qué podemos virlarles más? Claro, ellos sí que creían en las almas, en el espíritu, como religiosos que son, evidentemente, si no, ya apagámonos. Entonces, este papa pues dijo, ahora quiero quedarme con el alma de la gente. Y entonces fue cuando instauró el bautismo. ¿Vale? El bautismo de la forma en que lo conocemos hoy en día. Porque sabéis que antiguamente se hacía en un río, lo podía hacer cualquiera podía bautizar a cualquiera. Y luego llegó este señor y ya dijo, no sé, esto fue a raíz de la conquista de América, la supuesta conquista de América,
y la extensión cristiana era tan grande que no podía controlarlo todo, y es cuando nombra custodios de, pues a los reyes de cada zona, ¿no? De hecho, en el tema de Sudamérica hasta hicieron una partición y dijeron de aquí para allá los portugueses y de aquí para allá, y fue cuando se creó Brasil. No, para que Brasil se mantuvo unido y el imperio español pues ya sabéis cómo quedó. Pero claro, los Rothschild se habían hecho, los Rothschild, que son la familia élite de la élite, pues estaba muy fuertemente instaurada allí en Inglaterra. De hecho, la ciudad de Londres tiene una ciudad dentro, que se llama la City de Londres, que tiene su propio alcalde. Y la reina de Inglaterra, cuando quiere entrar a la City de Londres, tiene que pedirle permiso al alcalde. Para que os deis cuenta de qué estamos hablando. La reina de Inglaterra. No estoy hablando de cualquiera de nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos estaban instaurados allí, le dieron a la corona inglesa que era custodio de todos los otros custodios. Y de esa manera, pues ya podríamos decir que el Papa lo tenía todo controlado. Pero ¿quién son esos reyes? Os he puesto unos cuantos. Tampoco me puse a buscarlos todos. Fijaros el nombre de la británica. Isabel Alejandra María. ¿Veis algún apellido? Felipe Juan Pablo Alfonso. ¿Veis algún apellido? Juan Carlos, Alfonso, Víctor, María. Sí, luego etimológicamente se pone de dónde son o del linaje del que vienen, pero eso no son apellidos, ¿vale? Cuando hay un D, eso significa procedencia, linaje o tal, pero no son apellidos. Margarita Alejandrina, no sé pronunciar esto, Ingrid, o sea, ningún apellido, da igual el que busquéis. Luego están los nombres protocolarios, que es otra historia, ¿vale? No tienen apellidos. Entonces, si no tienen apellidos, no son esclavos y por lo tanto están vivos. Y si están vivos, son reales. De ahí viene la palabra realeza, ¿vale? O realidad. ¿Qué pasa cuando alguien no es digno? Que se aparta, ¿no? Un esclavo, un mendigo, o alguien un malhechor, ¿no? Pues resulta que realidad significa dignidad. Alguien que sí es digno. Pero además significa un cargo relacionado con la soberanía, como podría ser un rey, o simplemente alguien que tiene su propia independencia, su autonomía, su señorío, libertad, mando, poder, superioridad, autoridad real. Hay gente que ha llegado, de hecho, Keith of Gaia lo hizo, buscarlo, Keith of Gaia y el juez, porque cuando él hizo que el juez se marchara de la sala, porque no le obedeció ni una sola orden, cuando el juez se fue, él dijo a todos los que quedaron: yo como máxima autoridad ahora aquí, declaro nulo el juicio. ¿Vale? Entonces, esto es interesante que lo investiguéis, porque para que os deis cuenta lo que os he dicho al principio, tenemos que descubrir al león y a la leona que llevamos dentro. ¿Vale? No estoy hablando de comernos a nadie, sino estoy hablando de sacar la realeza, esa realidad que todos tenemos dentro, esa soberanía. Por eso se habla del rey natural y soberanía. ¿Cómo lo hacemos en la academia? Bueno, en la academia y de cualquier forma, reservando nuestros derechos. Cuando firmemos algo que no tengamos muy claro si nos están haciendo bien o haciendo mal, por decirlo de alguna forma, reservar vuestros derechos. Simplemente poner la frase: reservo mis derechos, reservo todos mis derechos. ¿Por qué? Porque los derechos, como os he comentado al principio, si nos los da un papelito que se llama Constitución, nos lo puede quitar. Pero si reservamos nuestros derechos, los que tenemos por el hecho de estar vivos, de ser libres, de sentirnos libres, entonces da igual lo que digan ellos. Porque nosotros solamente
estamos sometidos si lo hacemos o por voluntad propia o a la fuerza. Si lo hacen a la fuerza, ellos no tienen dignidad. No es lícito, porque es una tiranía. Le pueden llamar legalidad, pero roza más la ilegalidad, ¿no? Entonces, como hemos comentado antes, desvincular al ser vivo es hacer ese clamo, es declararse que estás vivo. Se puede hacer de muchas formas, se puede uno registrar en la Common Law Court, puede hacer un clamo, hay otras formas de hacerlo. Entonces, cuando tú te declaras ya un ser vivo, es cuando en el contrato social decía, el ser humano podrá cambiar las cláusulas del contrato. Por eso es importante primero declararte como un ser vivo, para que el Estado lo sepa. El Estado o quien tenga que saberlo, ¿vale? Y luego, pues ya nosotros lo que hacemos, aparte de desvincularnos, es luego separarnos de la ficción jurídica y luego embargarla de una manera determinada, ¿vale? No dentro de su legalidad, ¿vale? Luego, para hacer esto, pues hacemos unos registros, hacemos una serie de documentación, se envía de una forma determinada y al final lo que pretendemos es crear evidencias y pruebas para que luego no puedan decir, no, es que tú no lo comunicaste, es que tú eres esto. No, yo no soy eso. Y te lo dije. Mira, aquí tengo el justificante de que te lo dije. ¿Vale? Y tú no me has respondido. O si me has respondido, me dijiste esto, y yo te respondí lo otro. ¿Comprendéis? Entonces, todo hay que hacerlo por escrito. Todo. Porque si no, no queda constancia de nada. Y luego, por supuesto, formarse. Ya sea en la academia o por vuestra cuenta. Pero lo importante es estudiar. Por eso os he dicho antes, y os voy a dar una pincelada por encima, tomar nota, o luego si queréis veis el vídeo para verlo con más tranquilidad y luego investigar por vuestra cuenta. Porque es muy importante informarse para estar informado y de esa manera poder defender mejor esos derechos que hemos reservado. Porque tenemos que tener en cuenta una cosa. Nosotros, ¿qué somos realmente con el DNI? ¿Qué estamos haciendo? Estamos administrándolo. Hemos dicho antes que era una empresa. El DNI no puede hacer nada sin nosotros. Al igual que una empresa no puede hacer nada sin la gente que hay dentro. Entonces nosotros estamos actuando en todo momento como administradores de hecho. Es un hecho que lo hacemos. Pero lo que queremos es hacerlo en derecho. Y en derecho es primero desvinculándote, embargándolo y luego comunicándolo al Estado para que sepa lo que hay, le guste o no le guste. Ellos de alguna manera nos han impuesto unas normas independientemente de si nos gustaban o no nos gustaban. Nosotros no le imponemos nada, simplemente le notificamos que nos hemos desvinculado de su ficción legal, que bueno, como el estrato social nos obliga a llevarla, porque si no, no puedes hacer nada. Hay gente que quema el DNI. Claro, hay gente que lo puede hacer porque no tiene nada. Pero que tenga un trabajo, tenga que cobrar una nómina, el que quiera seguir estando en ese trabajo porque le gusta, o dependa de él para comer, no puede quemar el DNI, ¿vale? Entonces, pues bueno, lo que se trata es de tomar el control y hay mil formas de hacerlo. Creo que me comentabas tú tenías la REMEL, luego hay otra gente que lo hace de otra forma, ahí está el proceso de la UCC, está el proceso que hace RA, o sea, hay mucha gente que os puede ayudar en esto. Por supuesto, la Academia Soberana es otra forma de formarse y de desvincularse del DNI, pero cada uno tiene que sentir su camino, porque esto yo lo interpreto como que es un proceso espiritual más que otra cosa. El otro día yo le decía a un compañero, le decía, digo, yo no estoy haciendo, o sea, esto lo estoy haciendo porque cuando tienes una información, tienes un poder, y ese poder es una responsabilidad. Y por eso estoy dando conferencias para transmitir esa información, para que la gente la conozca, porque lo siento como una responsabilidad hacerlo. No puedo quedármelo para mí. O por lo menos yo lo siento así. ¿Entendéis? Y bueno, pues os agradezco vuestra asistencia. Este es mi canal de YouTube, es mi nombre, tal cual.
Y luego, como aquí me han borrado algunos vídeos, porque ahora os contaré, pues tengo el canal de Odyssey, donde ahí están todos los que tengo en YouTube, más los que me han borrado. Es gracioso, el otro día subí un vídeo aquí a YouTube y me lo borraron a las 15 horas. Se ve que dije algo muy importante, porque a las 15 horas nunca me había pasado. Y me llega un email de YouTube y me dice: el vídeo ha sido borrado por incumplir la política de desinformación. Y entonces yo le respondo y le digo: por favor, ¿me pueden decir qué cosa he dicho que no sea verdad? Y yo la corrijo y vuelvo a editar el vídeo y lo vuelvo a subir. Y me dicen: no, simplemente es que no ha cumplido con la política de desinformación y el vídeo no va a ser restaurado. Claro, me quedo pensando y digo: hostia, ahora lo entiendo. Hay una política de desinformación y yo no la he cumplido. Es así de simple. Es así de simple, pero que te lo dicen en la cara. No has cumplido con la política de desinformación. Cuando lo entendí dije: disculpad, tenéis razón. Así que muchas gracias y espero que os ayude.